En esta ocasión vamos a aprender a hacer una edición de video, es decir, a editar nuestra primer video clase, teniendo en cuenta que primero hemos tenido que utilizar el software para poder grabarnos a través del Screen Master, por ejemplo, o a través de cualquier otro dispositivo de otra aplicación. Bien, podemos utilizar, por ejemplo, la aplicación de Zoom, que también es muy factible para poder grabar nuestra clase, para poder nosotros grabarnos. Entonces, el primer paso va a ser grabar nuestra clase, ¿sí?, de principio a fin. Nosotros ya, obviamente, vamos a planificar nuestro tiempo de grabación, y una vez que esté grabado ese video, vamos a ir hacia el siguiente paso que tiene que ver con editar nuestra videoclase, que implica agregarle imágenes, agregarle música, agregarle efectos de sonido en el caso de que sea necesario, y también agregarle videos si hace falta para poder complementar nuestra clase. Es por esta razón que vamos a arrancar teniendo en cuenta algunos tips que van a ser muy importantes para que ustedes puedan tenerlo en cuenta. En principio vamos a presentar a nuestro software, en este caso el editor de video gratuito, se llama OpenShot. Es una aplicación, un software gratuito bastante liviano, bastante completo, que les va a permitir a ustedes poder llevar a cabo esta tarea. Recordemos que ustedes tenían que realizar el guión de su clase, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta todos los elementos que habíamos mencionado en la clase anterior. Bien, siguiendo por supuesto la estructura de la secuencia didáctica, que comienza con una introducción, luego el desarrollo y finalmente el cierre. Recordemos también que dentro de ese guión, a medida que nosotros, por ejemplo, introducimos en la primera columna que tiene que ver con nuestra voz, y en este caso, como es un lenguaje audiovisual, el video de la grabación de nuestra clase, vamos a ir incorporándole algunos elementos según nuestra elección. Bien, si consideramos que en la introducción debe ir, por ejemplo, una música instrumental, o si debemos agregarle una imagen, o si debemos agregarle un video o un efecto de sonido. Bien, el guión va a ser nuestra hoja de ruta que nos va a permitir poder mantener esa coherencia y esa organización a la hora de trabajar con nuestro editor de video. Bien, vamos a partir entonces por el editor. Para ello ustedes van a tener que dirigirse a esta página www.openshot.org y automáticamente van a entrar a lo que es la plataforma para que puedan descargar la aplicación. Nosotros, por supuesto, les vamos a dejar el link de descarga para que no sea necesario que tengan que buscarlo en la web. Entonces, una vez que estamos aquí en el sitio, ustedes van a comenzar a descargar su editor de video. Entonces, vamos a agregar aquí donde dice descarga, hacemos clic en el botón azul y automáticamente se va a generar nuestro archivo. Ustedes pueden ubicarlo en el lugar donde deseen. Pueden ir en el disco C, pueden ir, yo tengo dos discos, por ejemplo, está particionado el disco, pero ustedes van a ubicar el programa en el lugar que más les parezca adecuado dentro de su computadora. Como yo ya lo tengo, obviamente no lo voy a instalar. Ustedes tienen que apretar guardar, bien, y ejecutar. Bien, una vez que ya tenemos nuestro programa abierto, vamos a hacer clic y vamos a esperar a que se cargue. En este caso, tengamos en cuenta de que
este software gratuito, bien, editor de video OpenShot, está diseñado para que pueda descargarse en diferentes marcas, ¿sí? En Windows, en Linux, entre otras. Bueno, como verán acá tenemos lo que es el editor. Vamos a ver que tenemos un montón de información y nuestro panel de trabajo está dividido en diferentes secciones. En principio vamos a tener en cuenta de que tenemos por un lado la botonera básica que nos permite, por ejemplo, ejecutar acciones interesantes. Por ejemplo, donde dice proyecto nuevo, tiene que ver con la apertura de nuestro primer proyecto. Nosotros vamos a empezar a trabajar en nuestro primer proyecto que tiene que ver con la videoclase. Entonces vamos a tener que abrir el proyecto, que en realidad ya está abierto. El hecho de que esté abierto nuestro programa ya te abre un primer proyecto. Luego vamos a ir con la carpetita que dice abrir proyecto. Esta carpeta por lo general se la utiliza, el botón se utiliza para poder utilizar o para poder ir trabajando con nuestros proyectos. A lo mejor hemos diseñado o hemos trabajado en 3 o 4 proyectos. Bien, cuando hablamos de proyectos estamos hablando de trabajos. Por ejemplo, este primer proyecto se va a llamar videoclase audiovisual. El segundo proyecto a lo mejor va a tener que ver con una clase, un documental. Entonces, cuando nosotros hacemos clic en el botón que dice abrir proyecto, podemos ir al proyecto que hemos dejado pendiente para seguir trabajando. Aquí tenemos, por ejemplo, la botonera para importar archivos. ¿Qué significa importar archivos? Significa que nosotros vamos a descargar desde nuestra PC todos los archivos que nos van a servir a nosotros para poder trabajar tranquilamente en nuestro editor. Previamente tengamos que tener en cuenta que vamos a tener que organizar nuestros elementos, descargarlos en nuestra PC y luego poder importarlos, es decir, trasladar desde la carpeta en donde nosotros hemos descargado esos elementos, por ejemplo, imágenes, sonidos, música de fondo, videos, bien, para incorporarlos o trasladarlos a nuestro editor. No se preocupen porque vamos a hacer una muestra para que ustedes tengan más referencia sobre esto que estamos hablando. Bien, en cuanto al perfil, tiene que ver con el formato que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Y otros botones como exportar. Cuando nosotros exportamos, nosotros lo que estamos haciendo, por ejemplo, es transformar todas las pistas, porque aquí, por ejemplo, vamos a ir en esta zona inferior, nos muestra un montón de pistas. Bien, las pistas nos sirven para poder editar cada elemento por separado. Por ejemplo, en la pista 1 vamos a incorporar la videoclase grabada. En la segunda pista vamos a incorporar las imágenes que nosotros queremos incorporar en nuestra clase, en nuestro video. En la pista número 3 vamos a incorporar sonidos. En la pista número 4 vamos a incorporar, por ejemplo, en alguna parte de la videoclase, videos. Y así sucesivamente. Una vez que tengamos todo nuestro material terminado y editado, vamos a transformar esas 4 o 5 pistas en un solo elemento, es decir, en un solo archivo de video donde se va a unir todo. Entonces, la función para que lleve a cabo esa actividad se llama exportar. Bien, entonces, una vez que ya sabemos la funcionalidad de cada botón, vamos a mostrarle, por ejemplo, que dentro del panel de trabajo tenemos aquí como una pantalla negra que dice previsualización del video. A través de esta pantalla de video nosotros podemos trabajar por separado con nuestros videos para poder editarlos y luego pasarlos a la pista. Que en realidad, si nosotros pasamos una pista si nosotros pasamos un archivo de video
y queremos editarlo, a través de la pantalla de previsualización nosotros vamos a ver el video completo y vamos a ir editando lo que a nosotros nos interesa. Bien, por ahora vamos a mantenernos con esta idea, ¿sí? Y luego vamos a volver otra vez. Tengamos en cuenta que tenemos también los botones fundamentales. Por ejemplo, el botón de archivo nos permite también llevar a cabo esas actividades, ¿sí? Es como otro camino en donde encontramos el botón de abrir proyecto, de guardar proyecto, de importar. En la parte de edición también nos permite deshacer alguna actividad que hemos realizado, el limpiar el historial de actividades. Todo editor tiene un historial de actividades, es decir, un historial de todas las acciones que fuimos haciendo a lo largo, desde que nosotros abrimos nuestro proyecto hasta que lo cerramos. Todas las actividades que se realizan en ese editor, es decir, copiar, pegar, importar. Debemos recordar o vamos acostumbrándonos a manejar algunos conceptos que representan actividades dentro de un editor. Por ejemplo, exportar. Cuando hablamos de exportar estamos hablando de transformar en un archivo de video audiovisual todas las pistas que hemos trabajado en el editor, es decir, las pistas de efectos de sonido, de video. Ya lo van a entender más adelante. Cuando hablamos de importar estamos hablando, por ejemplo, de transferir o de transportar todos los elementos que descargué en mi PC al editor para que podamos trabajar allí. Bien, vamos a la siguiente parte. En esta siguiente parte vamos a trabajar con algunos sitios gratuitos que nos permiten a nosotros descargar lo que más nos interesa. Entonces, vamos a dirigirnos al guión. Nosotros hemos trabajado el guión, ¿sí? Ustedes seguramente habrán trabajado su guión. Hemos trabajado en lo que es la introducción, la presentación de la clase, el desarrollo. Bien, vamos a arrancar con la primera. En principio sabemos que ya tenemos nuestra videoclase grabada, completa, pero ahora necesitamos agregarle elementos que nos permita darle un sentido mucho más gráfico a esa clase. Entonces, vamos a partir por el elemento musical, ¿sí? Por ejemplo, en este guión, la profesora lo que hizo es agregarle una música instrumental. A medida que va presentando el tema o que va desarrollando el tema, esta profesora se imaginó su clase con una música instrumental de fondo. Esto significa que la música instrumental va a estar en un tercer plano, es decir, que va a sonar como un complemento nada más. Lo más importante, por supuesto, va a ser su clase, pero la música instrumental le va a dar como un sentido estético y tal vez también una forma de estimular o de embellecer esa producción. Entonces, para ello yo recurro a la biblioteca de sonido que tiene YouTube, una biblioteca de sonido gratuita. Simplemente ustedes en el buscador de Google ponen biblioteca de sonido gratis YouTube y automáticamente se va a filtrar esta primera página que dice YouTube Audio Library. Una vez que entran aquí, ustedes pueden acceder a una vasta cantidad de músicas instrumentales gratuitas, bien, totalmente factible para utilizarlas y no van a tener ningún tipo de problemas. Bien, entonces lo primero que pueden hacer es escuchar las músicas que a ustedes más les parezca adecuada a su videoclase. Pueden utilizar el filtro de la biblioteca, buscar según el género o el ánimo. Por ejemplo, vamos a buscar según el ánimo. Y acá tenemos categorizadas la música instrumental. Por ejemplo, yo quiero que la música de fondo para usar en mi clase quiero que sea tranquila, entonces voy a poner aquí donde dice tranquila, aplicamos
y aquí automáticamente me va a seleccionar un montón de canciones tranquilas que pueda usarlas en mis clases. Entonces voy a empezar a buscar. Pueden escucharlas antes de descargarlas. Simplemente tienen que apretar aquí donde dice reproducir audio. Bien, si les gustó la música, a ver, esperen un ratito. Bueno, esta me gusta porque es más tranqui. Si les gustó la música, simplemente tienen que ir aquí donde dice descargar pista de audio. Y automáticamente ustedes las van a ubicar en el lugar adecuado. Eso es algo importante que deben tener en cuenta. Ustedes deben tener organizado todos los elementos que van a descargar y deben separarlo, ¿sí? Por lo tanto, deben crear una carpeta específica. Yo creé una carpeta que dice elementos para grabar la clase. Aquí voy a abrir mi carpeta. Voy a poner, por ejemplo, vamos a discriminar por elementos. En este caso, elementos de sonido. Este es un sonido, ¿sí? En este caso voy a utilizar esta carpeta exclusiva para poner todos los elementos de sonido que voy a utilizar en mi videoclase. Vamos a etiquetar, voy a poner música de fondo para saber qué es la música de fondo que voy a utilizar. Una vez que está lista, la guardamos y ya tenemos nuestro primer elemento que, si vemos en el guión, está contemplado. Es decir, todo lo que ustedes escribieron dentro de ese guión lo van a tener en cuenta a la hora de hacer las respectivas descargas. Bien, perfecto. Entonces ya tenemos la música. Ustedes, por supuesto, van a trabajar con toda la estructura completa de su clase. Esto es como una muestra y un ejemplo para que ustedes aprendan a incorporarlo. Bien, vamos a ir entonces ahora al siguiente paso. En nuestra clase, por ejemplo, nosotros tenemos algunos momentos de la clase donde vamos a explicar un tema en particular. Aquí la profesora va a hablar sobre la sociedad colonial, por ejemplo, ¿sí? Y por lo tanto ella decidió que cuando hable de la sociedad colonial se imaginó incorporar una imagen de la sociedad colonial. Bien, por lo tanto es una imagen difícil de conseguir, pero la podemos hacer la búsqueda si ustedes lo desean. Bien, entonces tenemos diferentes lugares donde podemos buscar. Por ejemplo, esta es una biblioteca de imágenes y videos que se llama Pixabay. Así es, usted tiene que entrar a pixabay.com, donde pueden buscar, pueden descargar videos gratuitos, imágenes gratuitas para usarlas en sus videos. Vamos a ver si tenemos algunas imágenes. Entonces, si nosotros entramos a la biblioteca, nos van a pedir qué tipo de elemento queremos descargar. Aquí nos ofrece si queremos descargar imágenes, fotos, vectores. Cuando hablamos de vectores estamos hablando de imágenes editadas en Photoshop, bien, para ser utilizadas en nuestras ediciones. Y las ilustraciones que vendrán a ser ilustraciones animadas. Y finalmente los videos. Yo voy a buscar imágenes, vamos a ver si conseguimos. Vamos a poner bueno, obviamente para buscar dentro de una biblioteca tenemos que tener algunas palabras claves. A ver si podemos conseguir. Yo voy a ver colonización. Voy a ver si encuentro. Bueno, en colonización me salieron estas imágenes que a lo mejor no nos puede llegar a servir. O sí, tal vez no. Podemos intentar con otra palabra clave, ¿sí? Sociedad colonial.
Veamos si funciona. Bueno, puede llegar a pasar de que dentro de la biblioteca de imágenes no encontremos las imágenes específicas que nosotros estamos buscando. Por lo tanto, tenemos otro atajo, ¿sí? El atajo va a ser utilizar, por ejemplo, el buscador de Google, ¿sí? Entonces vamos a ir directamente al buscador de Google. En el buscador vamos a poner Sociedad Colonial. Y aquí es donde nosotros nos vamos a detener. Vamos a configurar el buscador de Google para que nos filtre imágenes de uso gratuito. Bien, recordemos que si nosotros utilizamos imágenes, todo tipo de imágenes, porque si nosotros entramos a Google, nos va a buscar todo tipo de imágenes, tanto comerciales como de uso gratuito. Recordemos que cuando nosotros utilizamos imágenes que son de propiedad de otra persona, podemos llegar a tener problemas en cuanto a que nos bloqueen nos bloqueen nuestro video por utilizar imágenes que tienen propiedad intelectual. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, vamos a ir a herramientas en el buscador y vamos a configurar nuestra búsqueda. Vamos a ir aquí en principio donde dice imágenes, ¿cierto? Podemos buscar videos también. Vamos a ir a imágenes, vamos a ir a herramientas y vamos a configurar. Entonces aquí donde dice configuración tenemos el tamaño. Nosotros podemos ordenarle a nuestro buscador de Google que nos busque imágenes grandes, medianas o iconos. Yo voy a elegir medianas. También podemos elegir el tipo de color si fuera necesario, dependiendo del tipo de gráfica que queremos utilizar. Tipo de gráficas que puede ser en formato GIF, dibujo de líneas, imágenes prediseñadas o puede ser cualquier tipo. Bien, la fecha, es decir, imágenes que se subieron las últimas 24 horas, el último año o cualquier fecha. Y finalmente vamos a ir aquí donde dice derechos de uso y en este caso vamos a programar para que solamente Google nos busque imágenes que podamos utilizar. Es decir, no vamos a utilizar las licencias comerciales porque son justamente las licencias comerciales las que tienen propiedad intelectual, sino que vamos a utilizar las licencias en el formato Creative Commons, es decir, licencias que nos va a permitir a nosotros poder descargarlas con total confianza. Bien, y vamos con esta propiedad nosotros tenemos la gratuidad y la libertad de poder descargarlas, utilizar en nuestros videos y poder, por supuesto, compartir nuestros videos en las redes sociales. Entonces aquí nosotros hemos puesto solo Sociedad Colonial y nos ha buscado todas las imágenes bajo esta licencia que nos puede llegar a servir. Si queremos ser, por ejemplo, más específico, el mismo buscador nos brinda de alguna manera los tipos de imágenes que podemos encontrar en esa búsqueda. Entonces vamos a ir a tipos, veamos si ponemos imágenes prediseñadas y aquí tenemos también algunas imágenes prediseñadas que son gratuitas y que las podemos utilizar. Vamos a ver dibujo de líneas, a ver si conseguimos algo. Parece que no hay nada. Y cualquier tipo finalmente. Entonces vamos a ver si encontramos algo. Esto es lo que hemos encontrado en la sociedad colonial. Es un tema complicado, es un tema poco difícil, pero no es imposible. Entonces, una vez que hemos encontrado la imagen adecuada, vamos a ver esta. Bueno, podemos utilizar por ejemplo esta imagen. Lo que vamos a hacer es descargarla. ¿Cómo hago para descargar esta imagen? Simplemente aprieto la imagen, vamos a apretar botón derecho, guardar como, y ahora vamos a ir
a la carpeta en donde nosotros hemos dejado todos nuestros elementos. Coordinación a distancia, por ejemplo, bueno, yo la puse aquí, elementos para la clase, y vamos a crear una nueva carpeta. Entonces voy a poner elementos, imágenes. Bien, hacemos clic aquí y vamos a ponerle imagen 1. Esto, para ser claro, ustedes van a etiquetar sus elementos según el modelo de guión que ustedes han diseñado en su videoclase. Es decir que si yo me guío de que la imagen número 1 que está en el guión, en el primer párrafo, se va a llamar, por ejemplo, imagen 1 colonial, este nombre, vamos a guardarlo ahora, ¿no? Este nombre hay que ponerlo donde dice imagen de la sociedad colonial y ponen el nombre del documento. Eso es una forma de poder organizarnos y de tener en cuenta qué elemento vamos a descargar en el momento específico de nuestra clase. Tengamos en cuenta eso para tener una buena organización y no nos perdamos. Supongamos que hemos encontrado en nuestra biblioteca de imágenes, ¿sí?, lo que nosotros estamos buscando. Bien, porque hemos hecho utilizando el buscador de Google. Pero supongamos que aquí también hemos encontrado algo. ¿Cómo hacemos para descargar? Hacemos clic en la imagen que nos interesa, ¿sí?, y simplemente vamos a ir donde dice descarga gratuita. Vamos a seleccionar el formato y donde dice descarga vamos a descargar. No soy un robot. Descargamos y vamos a poner imagen 2. Bien, y ya tenemos descargadas. Lo mismo va a pasar con videos, con los videos. Bien, si queremos usar un video también lo podemos descargar de esa manera, de forma sencilla. Bien, entonces recordemos, es importante que cuando nosotros descargamos las imágenes tener en cuenta los derechos de propiedad intelectual. Se recomienda, por supuesto, utilizar imágenes protegidas, imágenes gratuitas, para que no tengamos ningún tipo de problema. Sin embargo, como se trata a veces de instituciones escolares y que son, por ejemplo, videos que no vamos a subirlos a las redes sociales, también tenemos permitido descargar imágenes que no están protegidas, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros volvemos a poner imágenes aquí en Sociedad Colonial y directamente yo quiero que usar cualquiera que sale en la web, bien, ustedes por supuesto pueden correr el riesgo de que si suben a la página de YouTube o a la página de Facebook o entre otras, pueden de alguna manera les puede llamar la atención. Por lo general no sucede, ¿sí? Pero siempre hay que tener en cuenta estas recomendaciones a la hora de trabajar. Por ejemplo, en el tema escolar seguramente no va a haber problema, pero hay que tener en cuenta todas estas disposiciones legales. Vamos a utilizar el buscador sin el derecho de uso y verán que tenemos un montón de imágenes diseñadas, ¿no es cierto? Vamos a elegir una, por ejemplo esta. Simplemente botón derecho, guardar imagen como, y ya tenemos otra imagen de la sociedad colonial, ¿sí? Perfecto. Entonces, eso es para que tengan en cuenta. Si ustedes utilizan estas imágenes para uso escolar, no van a tener ningún tipo de problemas en cuanto a eso. Ahora, si ustedes deciden compartir sus videoclases en una institución privada, por ejemplo, ¿sí?, ustedes ahí sí van a tener que utilizar
licencias gratuitas. ¿Por qué? Porque se utilizan imágenes que son de propiedad de otras personas, pueden correr el riesgo de que tengan que borrarlas por algún tipo de llamado de atención que hagan las redes sociales o que hagan, por ejemplo, estas instituciones. ¿Sí? Es como todo trabajo, un trabajo monográfico, una tesis. Siempre hay que aprender a utilizar información nuestra y la información que pertenece a otra persona, citarla. En el caso de las imágenes, tienen propiedad intelectual, por lo tanto están, y las imágenes muchas veces tienen su marca de agua, y eso también les habilita a ustedes a poder utilizarlas. Bien, entonces tengamos en cuenta estas cuestiones que son, si bien ya son muy específicas, pero para que ustedes sepan y puedan trabajar tranquilos con cualquier tipo de imágenes que más les interese. Bien, entonces ya hemos descargado música de fondo, hemos descargado imágenes. Ahora nos queda descargar, por ejemplo, algún tipo de video. Aquí, por ejemplo, vamos a ver. Si bien la profesora no utiliza un video alusivo, vamos a hacer el ejemplo de que ustedes sí están por utilizar un video. Entonces, por ejemplo, por lo general todos los videos que nosotros nos puede llegar a servir para poder incluirlo en nuestra videoclase están en YouTube. Entonces, hagamos un ejemplo. Quiero descargar un video de la sociedad colonial. Bien. Un video documental. Por ejemplo, este. ¿Necesitas un logo memorable para tu marca? Entra al creador de logos de Wix y empiézalo ahora. Por ejemplo, mientras yo doy la clase, me gustaría que una parte de mi clase, me gustaría incorporarle un video que vi en un documental, que me pareció muy interesante compartirlo a mis alumnos. Entonces, hemos entrado a YouTube, hemos encontrado el video documental, pero no me interesa utilizar los 11 minutos de ese documental, sino un fragmento que vi que me va a resultar muy significativo para agregarle a mi videoclase. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es descargar este video de YouTube, ¿no es cierto? Para ello, podemos descargarlo utilizando algunas aplicaciones online que me permiten descargar esos videos. Entonces, vamos a ir al buscador de Google y voy a poner aquí descargar videos de YouTube a mi PC. Entonces, aquí vamos a encontrar un montón de sitios online que hacen esa funcionalidad. Por ejemplo, voy a poner uno. A ver. Entonces lo que te pide aquí simplemente es que copiemos el enlace de este video, lo copiamos y luego lo pegamos. Vamos a pegar aquí el enlace. Está descargando. Ahí está. Y automáticamente lo voy a tener en mi computadora. Bien. Entonces lo va a descargar en el formato MP4, es decir, un formato el más pequeño, y lo va a descargar en mi computadora. Bien. Entonces lo descargamos. Lo vamos a poner en otro elemento. Vamos a poner abrir otra carpeta. Este es el elemento audiovisual, ¿no es cierto? Es decir, aquí hay archivos. Perfecto. Entonces aquí voy a poner documental. Ustedes saben que van a utilizar un pedacito, un fragmento de ese documental para incorporar en su videoclase. Bien, guardemos.
Listo. Nos queda, por ejemplo, ahora utilizar efectos de sonido. Yo quiero que dentro de mi clase haya algunos efectos de sonido, por ejemplo, los aplausos. Entonces, yo voy a recomendar esta página que se llama recursostic.educación.es, que es una biblioteca de sonidos gratuitas que ofrece el gobierno de España dentro de lo que es el Ministerio de Educación, y es muy interesante, es muy amigable también el software. Ustedes pueden descargar imágenes, videos, entre otras cosas, pero voy a programar para descargar solamente sonidos. Entonces voy a descargar el efecto de sonido de aplausos. Simplemente en el buscador ponemos el concepto de ese efecto de sonido y vemos si lo tiene. Voy a poner aplausos a ver si funciona, a ver si hay. Bueno, acá hay un montón de efectos de sonidos de aplauso. Voy a elegir el que más me gusta, ustedes lo pueden descargar y ver. Yo voy a elegir uno al azar. Lo descargamos en el formato MP3. Simplemente ponemos descargar, acepto. Y ya lo voy a tener descargado. Entonces aquí voy a agregar una nueva carpeta con el elemento que se llame elementos, efectos de sonido. ¿Sí? Aquí voy a poner aplausos. Yo sé que esos aplausos los voy a incorporar en mi clase. Cuando, por ejemplo, dé algún tipo de, no sé, algún ejercicio para que sea resuelto en el momento, y los aplausos van a funcionar como un elemento estimulante, ¿no? Una vez que tenemos todos los elementos, vamos a ir a lo que es el editor y vamos a empezar a utilizar todas las funciones que tiene el mismo. Para ello lo que vamos a tener que hacer es utilizar la función de importar, y vamos a importar todos los elementos que vamos a utilizar en nuestra videoclase. Cuando importemos esos archivos, vamos a incluir también la videoclase que está grabada y que la hemos hecho antes de comenzar a buscar todos los otros elementos que van a complementar nuestra videoclase. Entonces podemos apretar aquí en el botón que dice importar archivo, que es el signo más, o ir a archivo, importar archivo, que es lo mismo. Para ello vamos a buscar nuestros elementos, vamos a descargar uno por uno, ¿sí? Por un lado voy a descargar la clase que grabé, en este caso que grabó la profesora. Voy a poner aquí videoclase. Ya hemos descargado la videoclase. Ahora vamos a descargar uno por uno los elementos. Vamos a descargar la imagen. Ahí está. Vamos a descargar ahora. ¿Se acuerdan la música de fondo que voy a utilizar? Aquí está. Voy a utilizar ahora también el archivo audiovisual, es decir, el documental. Lo voy a utilizar, ¿sí? Y aquí ya tenemos todos los elementos que me van a permitir a nosotros poder embellecer y complementar la videoclase, ¿sí? Entonces, todos los elementos, todos los archivos que hemos transferido de la computadora al editor han pasado a este contenedor, bien, que me muestra aquí. Aquí tenemos 4 elementos. Lo podemos discriminar. Por ejemplo, tenemos 2 videos. Si hacemos clic aquí en audio, tenemos un audio y tenemos una imagen. Bien, para empezar vamos a guardar nuestro primer archivo. Entonces vamos a ir a archivo, guardar proyecto, o en este caso guardar proyecto como, porque es la primera vez. Para tener una organización voy a ubicar este proyecto en la carpeta donde están todos mis elementos. Le vamos a poner el nombre del proyecto, es decir, videoclase ciencias sociales. Ustedes van a poner la materia que están dando. Guardamos el proyecto. Esto significa que, por ejemplo, si yo estoy trabajando y de repente se me tilda el programa de edición, no voy a perder la información que estaba ahí, sino que la voy a recuperar
yendo de vuelta a ese proyecto. Bien, entonces, importante, cuando nosotros trabajemos en el proyecto, siempre guardemos. Bien, por ejemplo, ya está guardado el proyecto como, pero cuando llevemos a cabo actividades, para evitar de que muchas veces pasa o se corta la luz o el programa se tilda porque hay muchos elementos, guardamos y ya tenemos asegurado de que al volver a utilizarlo tenemos todo nuestro trabajo tal cual como nos lo dejamos la última vez. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que se me cierra automáticamente el programa por X razón. Entonces vamos a cerrarlo. Yo ya he guardado mi proyecto, entonces voy a buscarlo. Voy a buscarlo en la computadora. Entonces voy a ir ahí. Vamos a ir a elementos para grabar la clase. Y aquí, en este icono dice video clase Ciencias Sociales, que es el proyecto que yo acabo de guardar hace rato. Voy a hacer clic aquí. Y vamos a ver si es verdad lo que yo digo. Ahí está, ¿ves? Quedó tal cual como habíamos trabajado anteriormente. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a empezar con nuestra videoclase. Vamos a arrastrar a la pista. No sé cuántas pistas van a ser, pero vamos a arrastrar a la pista número 1. Entonces vamos a ir aquí donde dice pista número 1 y vamos a arrastrar la primera, el primer archivo. Al arrastrar eso, nosotros queremos verlo, ¿no es cierto? Queremos visualizarlo. Entonces vamos a apretar aquí en el play, donde dice previsualizar video. ¿Qué tal, chicos? Y aquí tenemos, aquí vamos a ir trabajando nuestro primer archivo, que es la videoclase. Aquí al margen, en el margen izquierdo, cuando nosotros hacemos clic en la primera pista, está toda la información que nosotros podemos utilizar. Bien, por ejemplo, tenemos el volumen de esa pista. Si queremos aumentar el volumen, vamos a hacer clic aquí, le cambiamos el número, le ponemos número 2. Si ponemos el número 2, vamos a darle más volumen a esa pista. Si nosotros queremos escalar la pista, es decir, estirarla, también podemos hacerlo. Si quieren, hagamos un ejemplo. Hacemos clic aquí, pongamos 10, por ejemplo, a ver qué pasa. Escalemos a 10. Ponemos el número 10, apretamos Enter y se estiró demasiado. Bien, pero es un ejemplo para que ustedes sepan de que pueden estirarlo. ¿Sí? También podemos cambiarlo de posición, donde dice posición X, posición Y. Vamos a ver. Podemos utilizar el mouse, le aumentamos, es decir, lo hacemos a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, si queremos animar esa situación, a ver, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver, vamos a empezar de cero. ¿Qué tal, chicos? Aquí no está pasando nada, ¿no? Pero si queremos, por ejemplo, que esta imagen, cuando se reproduzca, se vaya hacia la izquierda, lo podemos hacer. Vamos, hacemos que se mueva hacia la izquierda y vemos cómo queda. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, familia? Ahora queremos que vuelva otra vez la imagen a salir. Veamos cómo queda, a ver. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, familias? Es decir, que ustedes pueden incluso hasta animar a diestra y siniestra sus imágenes. Pueden hacer que comience la imagen, que desaparezca, que vuelva a aparecer. Simplemente tienen que dirigirse a este margen izquierdo y van a ir trabajando como ustedes más deseen. Yo no lo voy a trabajar, voy a dejar ahí la videoclase. Está bien ahí la videoclase. Lo que sí quiero hacer es agregarle, por ejemplo, una presentación. Recuerdan, si vamos acá, si vamos, por ejemplo, al modelo de guión, nosotros arrancamos con lo que sería
un separador. ¿Se acuerdan que el separador era como la carátula? Bien, la carátula de presentación de nuestro video. Entonces vamos a hacer eso. Para ello vamos a necesitar correr la pista número 1. Simplemente hacemos clic con el botón, lo movemos y aquí ya queda un espacio negro, ¿no es cierto? Bien, hemos movido entonces la pista y ha quedado un espacio en negro, ¿no? Entonces vamos a aprovechar ese espacio negro para poder agregarle texto, es decir, nuestra presentación. Entonces vamos a ir a donde dice título y vamos a poner, por ejemplo, vamos a agregarle texto a eso. Como verán, aquí tenemos un montón de plantillas. ¿Qué significa plantilla? Significa que hay muchos diseños ya armados, que nosotros lo único que tenemos que hacer es agregarle texto, editarlos, ¿no es cierto? Si ustedes ven, hay muchísimos formatos. Miren, tienen este. Hay un montón de formatos que ustedes pueden utilizarlo a la hora de hacer un texto creativo. Por ejemplo, voy a aprovechar de usar este. Bien, entonces hacemos clic aquí, le ponemos el título del fichero, que sería el título de la pista. Le vamos a poner aquí separador intro. Vamos a cambiar el nombre aquí, le vamos a poner materia ciencias sociales. Bien, vamos a ponerle aquí otro dato que me interesa. Profesor. ¿Cómo se llama la profesora? La profesora se llama Fabiana López. Fabiana López. Bien. Ahí está. Queremos que cambiarle el color del texto, lo podemos hacer. Simplemente seleccionamos en la paleta de colores el color que más se adecua a nuestros gustos. Vamos a elegir a ver un rojo. Le cambiamos el color rojo. Podemos cambiar el color de fondo también. Podemos usar un verde, un amarillo. ¿Ven? Ustedes pueden ir editando lo que quieran. Yo le voy a poner, le pongamos un blanco. Un blanco queda bonito. Ahí está. Bien. Cuando vea que ya está listo el otro separador, vamos a guardar. Ahí está guardado y se ha creado otra pista. Este separador lo vamos a utilizar cuando arranquemos nuestra clase. Entonces lo vamos a arrastrar en la pista número 2. Entonces recordemos, la pista número 1 está nuestra videoclase. En la pista número 2 está lo que sería nuestro separador. Entonces veamos cómo va quedando. Si nosotros previsualizamos cómo va quedando el video, vamos a apretar play. Y miren cómo quedó. Podemos achicarlo, es decir, como es muy largo lo podemos hacer más chiquitito, lo podemos cortar. Simplemente arrastramos, vamos con el mouse hacia la punta de la pista, lo arrastramos hacia la izquierda, lo hacemos más chiquito, arrastramos también la otra pista y veamos cómo sale. Bien, todavía sigue siendo largo, lo vamos a hacer menos extenso. Ahí está. Y miren cómo quedó. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Tenemos dos opciones. Podemos trabajar en dos pistas o podemos bajar ese texto a la pista número 1. A ver, veamos si me lo permite. Ahí está. Podemos utilizar en pista separada o, como es un texto, lo bajamos. Bien. ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque a lo mejor queremos agregarle para que sea más, para que
el traspaso del separador a la clase tenga como una especie de puente estético, a eso nosotros le denominamos transiciones. Entonces vamos a ir acá donde dice transiciones y vamos a elegir una. Por ejemplo, vamos a elegir esta, a ver cómo queda esta. Elegimos la transición y la arrastramos hacia lo que sería nuestra pista. Como es muy grande, la vamos a hacer más chiquitita. Y vamos a ver cómo quedó. Vean cómo quedó. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, familias? Espero que se encuentren muy bien, cuidándose en sus casas. Hoy vamos a trabajar con el... Por ejemplo, si no me gustó lo que hice y quiero volver atrás, simplemente van aquí donde dice deshacer y volvemos a, como pasa en los documentos de Word, deshacemos y volvemos atrás. Y quedó. Queremos elegir otra transición, por ejemplo. Entonces vamos a ver, usemos esta, limpiar derecha. Lo vamos a hacer, lo vamos a achicar porque es muy grande la transición. La vamos a poner aquí, a ver, vemos cómo queda. Hacemos play. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, familia? Bueno, ahí quedó bastante lindo, ¿no? ¿Qué tal, chicos? Bueno, ahí vamos a... Salió como improlijo. Vamos a probar si lo ponemos en la pista número 2 para ver cómo queda. A ver. ¿Qué tal? Vamos a ver cómo quedé. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, familias? Hemos probado de las dos formas. Utilizando en la misma pista dos elementos o en diferentes pistas y hemos puesto la transición para introducirnos a lo que sería ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? La videoclase. Bien. Espero que se encuentren muy bien, cuidándose en sus casas. Esos pueden ser dos atajos. Usamos los dos elementos, el de texto y de video, en una sola pista, o podemos usarlos separadas. Y la transición lo que nos va a permitir es darle un toque distinto, ¿no?, a ese cambio de un momento a otro. Por ejemplo, aquí miren cómo salió. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, familias? Espero que se encuentren... Y aquí van a, cuando dice transiciones, pueden jugar con todas las transiciones que hay. Tenemos un montón de transiciones y combinaciones que podemos utilizar en nuestros videos. Simplemente van a tener que elegir una de ellas, hacer clic con el botón derecho, mantenerlo apretado y arrastrarlo hacia la pista. Una vez que esté en la pista, lo que hacemos es achicarlas, dependiendo si la transición quiere que sea larga o corta. Y con eso, por ejemplo, veamos cómo quedaría esta. Miren. Muy bien, estaba en manos de los españoles. ¿Ves? Bien, perfecto. Entonces, ya hemos agregado texto. Hemos trabajado con la transición. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, familias? Espero que se encuentren muy bien, cuidándose en sus casas. Hoy vamos a trabajar con el área de ciencias sociales. Ahora, ¿qué pasa? Queremos agregarle otro texto, como un refuerzo textual. Que si vemos nosotros en el guión, hemos trabajado con el refuerzo textual. Aquí, por ejemplo, la profesora quiere usar un refuerzo textual para indicar a los chicos que se está trabajando con un determinado tema. Bien, vamos a ir entonces al editor y vamos a agregarle ese texto, ¿sí? Vamos a guardar lo que estuvimos trabajando en el proyecto, por si las dudas se llega a cortar la luz o se me tilda el editor. Guardamos el proyecto, es decir, guardamos lo que fuimos trabajando hasta aquí. Y ahora vamos a ir de vuelta a título. Vamos a poner ese refuerzo textual. Vamos a utilizar otro plantillado totalmente distinto porque queremos reforzar una palabra o un concepto. Entonces, podemos utilizar un texto simple o podemos utilizar, por ejemplo, diferentes modelos en diferentes ubicaciones. Vamos a usar, a ver, el que me parece más adecuado. Eso ustedes obviamente van a elegir cuál es el que les parece más adecuado.
¿sí? Por ejemplo, usemos este. Entonces aquí voy a poner en el nombre del fichero de la pista, vamos a poner refuerzo textual. Y aquí le vamos a poner el refuerzo textual. Colonización. Le quiero poner algún... Puedo cambiar el color de la fuente si quiero. Le puedo poner un amarillito. Ahí está. Quiero que tenga fondo, le ponemos color. Si no, guardamos como está. A ver, veamos cómo quedó. Vamos a ir a mostrar todo. Archivo del proyecto y aquí tenemos nuestro texto. Arrastramos ese texto y miren cómo quedó. No le pusimos fondo, sino que lo que hemos hecho es solamente utilizar la palabra. Pero la palabra está en el medio, entonces nosotros queremos que esa palabra vaya a un costado. Bien, entonces tenemos el texto, ¿no es cierto? Ya lo hemos agregado, está en transparente porque no le hemos puesto ningún fondo, pero lo que necesitamos es ubicarlo en el lugar correcto, porque está en el medio y está tapando a la profesora. Entonces lo que vamos a hacer es dirigirnos a la pista donde hemos puesto el texto, hacer clic aquí en la flechita y donde dice transformar vamos a apretar. Cuando nosotros apretamos donde dice transformar, nosotros podemos editar desde la previsualización, es decir, con el mouse podemos arrastrarlo hacia el lugar donde nosotros queremos. Por ejemplo, yo quiero que esté aquí, pero primero voy a hacerlo más chiquito. Entonces aquí me permite, digamos, poder achicar ese texto como a mí más me guste y luego ubicarlo. Lo vamos a poner aquí. Yo quiero que salga aquí ese texto, ese refuerzo textual. Entonces veamos cómo se previsualiza. Pongamos aquí, vamos probando, apretamos. La sociedad colonial. Cuando hablamos de la época colonial nos referimos... Bien, puede salir con una animación pequeña como lo hizo acá. A sociedad colonial. O directamente lo podemos cortar esa parte de animación. Entonces lo que hacemos es achicar esa parte, con el mouse lo cortamos arrastrando, ¿sí? Y vemos cómo quedó. Cuando hablamos de la época colonial nos referimos a aquel momento de la historia. Ahí está. Y simplemente le damos la duración que nosotros deseamos que se mantenga ese concepto. Por ejemplo, yo quiero que salga hasta aquí. Entonces, previsualicemos. De la época colonial nos referimos a aquel momento de la historia de nuestro país hace muchos años, en donde nuestro territorio estaba en manos de... Perfecto. Bien, ya le hemos agregado texto, ya le hemos agregado una transición, y ahora lo que vamos a agregarle es una imagen. ¿Cómo hacemos para agregarle una imagen? Ya tenemos la imagen aquí, vamos a guardar, recordemos, todo trabajo, lo que hemos hecho ya está guardado, ¿sí? Vamos ahora a usar una nueva pista, vamos a agregarle lo que sería una imagen. Entonces voy a apretar aquí donde está imagen, arrastramos hasta la pista número 3, que la pista número 3 tiene que ver con las imágenes. Bien, ahí está. Entonces, estaba en manos de los españoles. ¿Pero qué quiere decir que estaba en manos de los...? Bien, la imagen por supuesto nos va a permitir a nosotros poder ilustrar lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces la vamos a poner en el lugar que corresponde. Yo estoy dando como un ejemplo, ¿sí? Como verán aquí está como muy brusco, ¿no es cierto? Miren. Estaba en manos de los españoles. Entonces, ¿qué hace falta? Una transición. La transición me va a permitir como darle un toque estético para que quede más bonito. Entonces le vamos a poner en transición. Vamos, por ejemplo, a utilizar lo vamos a arrastrar la transición hacia donde nosotros queremos. Por ejemplo, aquí. Si queremos hacerlo más chiquitito. Y veamos cómo queda, a ver. Miren cómo queda. En donde nuestro territorio estaba en manos de los españoles. ¿Pero qué quiere decir que estaba en manos de los españoles? Miren cómo quedó. Queremos alargar
o sea, queremos hacer más extensa la pista de imagen para que se reproduzca más, simplemente lo estiramos hasta donde nosotros queremos que dure la imagen. Y miren cómo quedó de bonito. En donde nuestro territorio estaba en manos de los españoles. ¿Pero qué quiere decir que estaba en manos de los españoles? Tengamos en cuenta esos recursos estéticos que le van a dar mucha más fuerza, ¿no es cierto?, a nuestros trabajos. La transición es fundamental para darle ese sentido estético. Si queremos, por ejemplo, incorporarle a esa imagen un texto, lo podemos hacer, ya saben cómo hacerlo. Apretan aquí donde dice título, ¿sí? Y le ponen, por ejemplo, aquí a ese texto lo vamos a poner texto de imagen. Y acá ponemos sociedad colonial. Sociedad colonial. Veamos cómo queda. Ahí está. Guardamos. Vamos a ese proyecto. Aquí está nuestro texto. Vamos a arrastrar una pista. Y miren cómo quedó ese texto. A ver. Arrastramos aquí. Y lo arrastramos hacia donde nosotros queremos agregarle. A ver, veamos ahí cómo quedó. Miren cómo quedó. En manos de los españoles. Quiere decir que estaba organizado, administrado y finalmente nos queda, por último, agregarle música a esto, a todo lo que hemos hecho, ¿no es cierto? Entonces, necesito agregar una pista que va a ir por debajo de todo. Entonces, a ver. Bien. Vamos a agregarle entonces una pista de música. Bien. Entonces, acá hemos preparado la música. Simplemente lo que hacemos es arrastrar ese archivo de sonido a la primer pista, ¿sí? Y vean cómo queda. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, familias? Espero que se encuentren muy bien, cuidándose en sus casas. Hoy vamos a trabajar. Bien, ¿cómo hacemos para regular el audio? Lo que tenemos que hacer es, en la pista de audio hay una flechita, ir a la flechita y poner volumen, ¿sí? Y ahí en el volumen lo que tenemos que hacer es ir adecuando el nivel de volumen. Queremos que sea más bajo, le ponemos el nivel 20 o nivel 30, ponemos el nivel 30 por ejemplo, y escuchemos cómo queda. Con el área de ciencias sociales de la cartilla número 6. Si suena muy fuerte, volvemos otra vez donde dice volumen. Nosotros queremos bajar el volumen a todo el clip completo, entonces tenemos que ir al clip completo, le bajamos a 10 y vemos cómo queda todo el clip. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, familias? De la época colonial nos referimos a aquel momento de la historia de nuestro país hace muchos años. Perfecto. Entonces le hemos agregado una banda sonora. Supongamos que la clase es más larga y nos quedamos sin música. Lo que hacemos es volver a arrastrar la misma pista aquí y ponemos donde dice volumen. Le queremos bajar el volumen a todo el clip completo, toda la pista, y le ponemos en el mismo nivel. Supongamos que nos quedamos esta vez al revés. Se terminó el video y sigue la música. Simplemente vamos a arrastrarla hasta donde terminó. Y ahí va a quedar nuestro video completo. Hemos terminado de trabajar. Ya le hemos agregado imágenes, sonidos. Hemos agregado también. Nos falta agregar videos. En este caso habíamos dicho que queríamos agregarle un fragmento de
un documental que nosotros queríamos hacer. Entonces vamos a arrastrar el documental aquí y solamente me interesa este fragmento, el resto no me interesa. Entonces lo que voy a hacer es cortarlo. Bien, voy a cortar lo que a mí me interesa. Entonces hacemos clic en el botón de la pista donde dice cortar, mantener de ambos lados y vamos a cortar. He cortado ahí porque yo quería solamente ese fragmento, entonces borramos el resto y voy a cortar aquí, por ejemplo. Esto no me interesa, lo que está en la parte derecha no me interesa, simplemente este fragmento. Entonces voy a apretar aquí, cortar, del lado izquierdo o del lado derecho, del lado izquierdo. Entonces he cortado del lado izquierdo. Y aquí ya tengo el recorte de ese fragmento que a mí me interesaba. Una vez que está todo terminado, lo que vamos a hacer es exportar y transformar toda la videoclase en una sola. Entonces vamos a poner exportar proyecto, exportar video, ¿sí? Le vamos a poner el nombre a nuestro video, lo vamos a ubicar en un lugar de la computadora, yo ya lo tengo ubicado, ¿sí? Ahí está. Y vamos a ponerle el formato que a nosotros nos interese. Tenemos un montón de formatos. Puede ser el formato MP4, MPG. El MP4 es el más liviano, o sea, el que está predeterminado. Y la calidad, si queremos poner en alta calidad, media y baja. La diferencia es el peso del documento. Si es en alta calidad, por supuesto el peso va a ser mucho más que en calidad media. Una vez que está todo programado, simplemente podemos exportar video y ya vamos a tener nuestra primera videoclase editada.